Ahí está Marco. ¿Cómo anda Marco? Ah, está en mute. Está mudo. Está mudo, Marco. Eso, ahí Ahí sí. está. Ya. Buenas tardes con todos. Uy, llegué, es lo bueno. Estaba las apuradas para llegar. Ajá. ¿Cómo está Santiago? ¿Cómo está Ismael? Todo Buenas bien, tardes. todo ¿Cómo bien. están todos? ¿Cómo les va? Buenas Buenas tardes, tardes. buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas ¿Cómo tardes. está, doctor? Mirá todos los que somos. Buenísimo. Buenas tardes. Hola Santiago, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? Todo bien, todo bien. Toca botar a los viejos. ¿No? Los bits de ya están allá en la costa. Dices que meten en el establo para que ahí amanezca. No se van a conseguir. Pero hay que darles un preparados para que no nos quedas de gana ahí. No, poco de luz. En el sentido de tableta. Están los mapas también. Ahí Vos avisame, acuérdense, Maelo, no sé Si nos cuánta. queda de la ropa, que la mujer está ahí y no hay nadie ahí. hola, hola, ahí me escuchan. Sí, perfecto. Acuérdense todos ya para dar inicio, por favor todos poner sus micrófonos en mute. Acuérdense de alzar la mano para que el doctor Lovera o el doctor Brigano nos dé la palabra para preguntas y todo. Para comenzar, quería agradecer a Santiago y a Marcus la oportunidad por la charla. Eh, Estamos ya a la hora ya justo para empezar. Eh, Les dejo a Santiago y a Marcus que se explayen en esta ayuda que nos van a dar, así que todos, por favor, espero que les sirva mucho la charla y ya saben, alzar la mano para que Santiago o Marcus les den la palabra, tener sus micrófonos y, si en lo posible, cámaras prendidas y micrófonos en mute para poder comunicarnos mejor. Así que, Santiago, muchas Bueno, gracias. Marcus, muchas gracias. gracias, Ismael. Bueno, buenas tardes a todos. La tarde de hoy nos acompaña Marcus Briganó, que es parte del equipo de Aviagen. Marcus es brasilero, pero habla muy bien el portuñol, así que ya habla bastante español. Si ustedes no entienden algo de lo que diga Marcus, por favor, paran y le preguntan, pero bueno, está teniendo un buen maestro, yo le estoy enseñando. Primero aprendió todas las malas palabras y ahora está aprendiendo las buenas. Pero cualquier cosa, cualquier duda que tengan o consulta, frenen y bueno, y ahí charlamos acerca de eso. Y lo que le iba a comentar es que, bueno, como me anticipó Ismael el tema de la charla de hoy, que les interesaba hablar de manejo de ventilación convencional, con ventiladores como o cortinas y de estrés por calor o situaciones bueno, que ustedes están a veces expuestos allá en la zona de ustedes. Marcus, lo invité a Marcus a charlar sobre eso porque Marcus es especialista en ventilación. Y bueno, Marcus, te dejamos ahí con tu presentación. Gracias, Santi. Gracias, amigos, por la oportunidad. ¿Me escuchan bien? La voz, ¿se escucha bien? Tranquilo. Perfecto. Fuerte y claro, fuerte y claro. Gracias. Buenas tardes. Qué Sí, bueno. buenas Gracias. Buenas tardes. tardes. Tú sabes que la semana pasada yo estaba en República Dominicana y me hablaron así, tú estás andando mucho con argentinos, porque tú estás agarrando un acento porteño. Entonces, às vezes hablo pollo, às vezes hablo pocho, entonces va a depender de, de cómo está mi compañía. Pero gracias, Santi, por la invitación, gracias por compartir, amigos. Y bueno, mi portuñol já está em 70% espanhol e 30% português. Eu creio que pronto chega a uns 90%. Amigos, assim, antes de compartilhar minha pantalla, realmente
Santiago me compartió sus inquietudes con relación a necesidad de un entrenamiento de ventilación en ambientes abiertos, en granjas de ventiladores, ¿ok? Yo preparé una presentación bien objetiva, ¿vale? Con más o menos 20 a 25 diapositivas. No creo que va a tardar tal vez un poco más de 30, 40 minutos de presentación, más para un arranque de ideas y para que tengamos las dudas de ustedes también como un punto principal, ¿ok? Los conceptos por sí solos son conceptos relativamente tranquilos de entender. El punto principal cuando hablamos de ambiente controlado, de ambientes abiertos, es realmente el trabajo que tenemos para hacerlo. ¿Okay? Yo creo que ese es, tal vez sea uno de los puntos más importantes. Aquí, entonces, la idea es que la presentación realmente se corta y que ustedes tengan libertad total de preguntar y de sacar sus dudas. ¿Perfecto? Yo voy aquí a compartir. Déjame hacer una o dos cositas aquí rápidas para que yo pueda compartir mi pantalla con ustedes. Aquí estoy. ¿Están viendo la pantalla de la chica con un pollito en la mano? Sí, Sí, ¿Sí? sí, perfecto. Entonces estamos aquí. Déjame solo poner aquí la puntero láser, que de ahí y ahí yo puedo marcar algo que sea necesario. Bueno, amigos, entonces, como ya les adelanté, es una charla de ventilación de puente engorde. Y a mí me gustaría hablar de los dos puntos. Yo voy a dividir en dos partes. La parte de ventilación inicial, ¿ok? Y la parte de ventilación final. Son dos puntos distintos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de confort térmico, esos dos extremos me muestran pollos con comportamiento completamente diferente. Y la manera con que yo manejo mis equipos es muy importante para que yo tenga la adaptación completa del animal en el ambiente que está en la granja. ¿Perfecto? Entonces, hablando un poquito de ventilación inicial, solo un punto muy interesante. Hay una tendencia básica, y eso es muy común también en ambientes abiertos, de tener esa tendencia. Cuanto más baja la temperatura, cuanto menor, más frío estás, la tendencia es que tengamos menos cambios de aire. Bueno, inclusive em ambientes abertos, isso passa com muito mais frequência. Por quê? Porque eu necessito da iniciativa de um galponeiro, de um manejador, para realmente abrir ou cerrar as cortinas de acordo com a necessidade do pollito. Bueno, y generalmente en ambientes abiertos, además, no solo en ambientes abiertos, pero también en ambientes controlados, muchas veces solamente tenemos la medición de temperatura y tenemos solamente la temperatura como un punto de referencia para hacer los manejos. Una cosa que ya dejo clara aquí, tal vez un punto que podamos evaluar en nuestros trabajos rotineros, cotidianos, es que hay necesidad de cambios de aire mismo en momentos donde está más frío. Marcos, pero va a enfriar el ambiente. Sí, va, pero una cosa que es muy importante dejar clara, el pollito necesita respirar cuando está frío o cuando está calor. Bueno, y muchas veces cuando dejamos la granja muy cerrada por cuenta de una baja temperatura, estamos más perjudicando el pollito do que realmente ayudando. Una cosa que me ayudó mucho, yo personalmente como supervisor, como extensionista, como veterinario que visitaba granjas, una cosa que siempre me ayudó mucho para mi referencia, independiente de ambientes abiertos o cerrados, es tener algún equipo de medición ambiental. Y de temperatura es nuestro termómetro, pero en calidad de aire, en ventilación, también tenemos algunos equipos. Bueno, entonces, oxígeno no, oxígeno yo creo que no ayudan tanto, por más que muchas veces tengamos ambientes en altura. No sé si medir oxígeno sea algo que les ayude tanto, pero dióxido de carbono y amoníaco y medición de humedad
Essas três medições, esses três equipos, podem lhes ajudar muito a tomar decisões com relação à intensidade de recâmbio, e vamos falar de manejos que ajudem nessa maneira de recâmbio de aire, principalmente nas fases iniciais, e também frequência. Bueno, e o processo de câmbio de aire, de manejo de aire na fase inicial, ele é claro, a referência sempre é o animal, a referência sempre é o pito, o pollo, pero dependendo de minha herramienta de manejo, e aí eu hablo del galpón, mi trabajo es completamente diferente. Entonces aquí les muestro, aquí de manera un resumen de las tres herramientas de recambio que nosotros tenemos. La primera es esa que nosotros vamos a hablar, que sería un primer nivel, granjas abiertas de cortina y ventiladores. E é interessante ter em conta que mesmo granjas abertas, mesmo granjas com uma tecnologia não tão alta, têm requisitos de desenho que também são mínimos para bons resultados. Ou para os resultados esperados para esse modelo de galpão. Aquilo. Aí um segundo nível, que seria granjas já com extratores, pero sem as ventilas, sem os inlets. Isso é quando hablamos del desarrollo de la agricultura latinoamericana, suramericana mais especificamente, foi um primeiro passo para o ambiente controlado. Cerrar as laterales, poner os extratores e fazer os recâmbios. E, naturalmente, quando as companhias avançam em tecnologia, é esse modelo que muitas vezes usam para seus trabalhos. Bueno, aí já é um terceiro nível, com granjas mais estruturadas, com melhor trabalho, e aí já tem as ventilas laterais ou de cielo bajo, também um controle de pressão, um controle de velocidade de aire, e já aí já é um terceiro nível que, claro, nos regala com melhores resultados, pero com uma inversão inicial mais alta. Pero só para que entendamos que se vocês me pedem uma charla de cada um dos tipos de galpões, eu poderia falar de assuntos completamente independentes e diferentes para cada modelo de aviário, porque cada modelo de aviário muitas vezes me pide coisas diferentes. Bueno, pero estamos aqui para falar de las granjas manuais. E assim, amigos, eu vou lhes falar uma coisa que pode parecer tonta, pero é uma continuação de aquilo que nós falamos em começo da charla, quando falamos da relação de ventilação e temperatura. Uma coisa que é fundamental para o manejo inicial de ventilação em poito é saber a hora de abrir as cortinas. Ponto. Ok? E aí já vamos falar um pouquinho também de desenho de galpão. É interessante, mesmo em granjas abertas, aqui miremos, uma granja também aberta, recém havia começado com eletricidade, porque nem eletricidade tinha, e a ideia é, se está frio ou se está calor, vamos manejando as cortinas de maneira que as cortinas laterais sempre baixem, ok? Tanto interna quanto a externa. Porque um ponto importantíssimo, em qualquer processo de ventilação é que o aire sempre entre por la parte superior. ¿Por quê? Porque qualquer incidência de viento alta promueve um poito com menor atividade. Há três coisas, amigos, em uma granja que interferem de maneira muito forte em comportamento do ave. A primeira é a temperatura. A segunda é um aire muito cargado, uma granja muito cerrada, ¿okay? E a terceira coisa é altas velocidades de aire. Então, é muito importante ter em conta a necessidade de ter o melhor manejo adaptado, incluso onde está a incidência de viento, para saber como eu manejo mis cortinas laterais. ¿Okay? Outro ponto importante quando falamos das cortinas é saber que o papel das cortinas é de aislamento térmico. Perfeito? Pero uma cortina por si sola
tiene muy baja capacidad de aislamiento. Ideal es que tengamos dos cortinas laterales, haciendo como si fuera un colchón de aire, para realmente yo tenga un manejo conjunto de las dos y poder hacer ese recambio de aire, como yo voy a les mostrar en un diseño que yo hice para esa presentación. Bueno, para hacer la abertura de cortinas tampoco es así, vamos a abrirlo de cualquier manera, simplesmente para el recambio de aire. No es así. El galpón está sometido, déjame poner aquí la pantallita que hay. El galpón está sometido a un ambiente externo. Y generalmente el viento incide en la granja en uno de los lados del galpón. Puede incidir de manera perpendicular, puede incidir de manera diagonal, pero siempre un lado del galpón va a tener más incidencia de viento do que el otro. En momentos que sea necesario el recambio de aire, la idea es que yo siempre abra menos en la parte donde está el viento y 4 veces más en la parte donde no estás. Entonces, sí, estoy en un proceso de calefacción de mi pollito está en un ambiente un poco más frío externo y yo necesito hacer una abertura de aire para hacer un recambio, para sacar el dióxido de carbono, sacar los excesos de humedad que están acumulados y realmente hacer un recambio de ese aire porque mi pollito necesita de aire renovado. ¿Cómo voy a hacer? Voy a abrir la parte al lado del viento un poquito, bueno, y 4 veces más en el otro lado, porque eso va a promover como si fuera, entre comillas, una presión negativa, y esa presión negativa, entre comillas, va a hacer con que mi aire sea recambiado, promovendo un aumento de velocidad en las partes más superiores, o teniéndoselo bajo más aquí, no teniendo más cerca del techo, pero haciendo com que esse aire se incida com baixa velocidade sobre o pollito. Uma pergunta que me hacen muito: Marcos, quanto eu abro? Dependendo da idade, eu abro um pouco mais, um pouco menos. E nas primeiras vezes, nas primeiras aberturas, nossa abertura no lado do vento vai ser algo alrededor de 15, 20 centímetros. E o outro lado, mais ou menos, daí vai ser mais ou menos 60, 80 centímetros ao outro lado. ¿Por quê? Porque minha área de recepção é um pouquinho mais chica, bueno, mi pollito não respira, não produz tanto dióxido de carbono, tanto amoníaco, não produz tanta umidade, então a necessidade de recâmbio é menor. Com um pollo um pouquinho mais grande, hablando de ventilação de recâmbio, eu posso abrir em pollo mais grande, em climas frios, hasta a mitad nesse lado e hasta totalmente en ese. Pero a ideia é que tenhamos essa ideia de que há diferença em los momentos, em los lados e las cortinas que eu vou abrir ou cerrar. Aqui eu vou lhes mostrar uma coisa que é interessante. Essa é uma gráfica de uma granja aberta. ¿Qué? Una granja abierta. Una granja abierta, muy parecida con el modelo que les mostré en la diapositiva anterior. Y yo puse aparatitos, yo los tengo aquí, cerquita aquí. Yo puse aparatitos como ese, como son data loggers de medición ambiental. Un interno y otro externo. Entonces, la línea roja es la temperatura ambiental. La línea azul oscura, la línea casi negra, es la temperatura interna. La temperatura, la humedad ambiental afuera es la línea verde y la línea azul clara es la humedad interna. Como ese es un ambiente de altura, ¿qué? La humedad es baja la gran parte de las veces. E nós tuvimos aqui uma situação onde, em las horas del dia, que eram entre as 9 da manhã, 9:30, a las 2:20 da tarde, eu teria uma temperatura muito cerca, pollitos com 2 dias de idade, me olvidei disso, ok? Eu tinha, em la parte del dia, uma temperatura externa e interna muito cercanas. Pero o tema estava aqui, ó.
notem como a temperatura interna se mantém e a temperatura externa barra aqui a 12, aqui ó, vamos ver aqui, 14 graus. E aí vocês me perguntam, Marcos, que bueno, a calefação desta granja está muito buena, pero a linha se manter estável assim não é comum. Em geral, incluso durante as horas um pouco mais frias e também durante a noite, seria necessário algumas aberturas para prover um recâmbio de aire. E isso não passaram. Qual era o signo? E nessas granjas em específico, 30% de ascites. Porque falta de recâmbio em um ambiente de altura generava, mesmo com temperaturas ideais, generavam problemas de ascites. Isso é uma señal que, isso é um sintoma interessante, é relativamente comum. Sacrifiquei meu recâmbio para manter a temperatura. Mantuve, pero el efecto colateral não foi o ideal. Se eu tuviera que dar uma sugerência, sem conhecer as granjas, é necessário, por lo menos, um recâmbio de 10 minutos para cada hora, em granjas de ambiente aberto. Quanto eu vou abrir? Vai depender da idade e vai depender de minha temperatura interna. Pero por lo menos um recâmbio por hora é necessário. E aí, amigos, inclusive por la noite, porque o pollito também libera umidade, também respira, também está sometido a amoníaco por la noite também. Essa é a dificuldade de granjas abertas, porque generalmente não há a possibilidade de hacerlo de maneira automática. E há a necessidade de alguém chegar à granja e por lo menos abrir um pouquinho para prover uma melhor qualidade de aire para el ave. Bueno, outros síntomas importantes quando falamos de baixa qualidade de aire no começo é ter uma lesão de la mucosa traqueal de la ave por cuenta del amoníaco. Entonces, el epitelio de la tráquea, esa aquí es una foto de microscopía electrónica de la mucosa traqueal. ¿Ok? Aquí tenemos las células ciliares de la tráquea, que son responsables para mover las impurezas que el pollito respira dentro de su cuerpo. Esses cílios tomam essas suciedades e las sacan com a ajuda de muco de las células caliciformes. Quando temos alta incidência de amoníaco, muitas vezes acompanhados de altas umidades, porque não cambiamos o aire de maneira correta porque a temperatura era baixa, destruo todos esses epitélios e muitas vezes tenho problemas respiratórios, como estornudo, ronqueiras e muco em pico, porque realmente tivemos um baixo recâmbio de aire. E como é muito frequente em muitas companhias, em muitos países, o recâmbio de cama, a reutilização de cama é mais frequente. Então, muitas vezes já temos altas incidências de amoníaco antes da chegada dos pollitos. E se não hacemos os recâmbios de maneira apropriada, essas quantidades que já são altas no começo, com a presença de ave, aumentam aún mais. Parte inicial, resumen, tengo que hacer los recambios de manera mínima. ¿Qué? Con la presencia, con la consideración, cómo es la incidencia del viento y también con la conciencia que mis acciones relacionadas con la temperatura, con el balance entre temperatura y calidad de aire son muy importantes. E assim é mais ou menos como hacemos em climas frios ou em climas calorosos em períodos noturnos, muitas vezes quando não é tão caliente como é aqui. Bueno, sempre tendo cuidado como o aire entra, como é a incidência de aire sobre o pollito em las primeiras, principalmente na primeira e na segunda semana de vida do pollito. Ok? Amigos, ventilación final. ¿Cuál es el gran... Perdón, Marcus, que Claro, te paro Santi. para... Yo apagué la cámara porque me anda medio mal el internet, si no.
¿Alguno tiene una consulta, una duda, algo y quiere hacerla? ¿O quieren que sigamos y después preguntan al final? Podemos dividirla ahorita como ventilación inicial y después ventilación final. Estaría perfecto empezar con las preguntas de ahorita que está vivo el tema. Ok, Dale. vamos. Eu vou poner aqui em quadro aqui, que daí eu los veo. Bom, vou interromper aqui o compartimento e aí aí já nos vemos melhor. Dudas, amigos? Yo voy a hacer una pregunta para que me contesten. ¿Cuánto tiempo precalientan la cama previo a la recepción de sus lotes? Não sei se cortou para Se te ustedes, pero para cortó, mim. ¿Alguna de las granjas? se, se te cortó bastante, pero estás preguntando Voy a apagar la cámara porque están dando mal. cuánto Ahí está. estamos precalentando para los Sí. lotes, dependiendo del día y de la zona. En tres granjas diferentes que nosotros trabajamos, tenemos tres alturas diferentes y, y temperaturas que oscilan. La primera de los 16 o 14 hasta los 20 grados, la segunda desde unos 18 hasta unos 26 y la tercera que está más abajo, casi a nivel del mar, que oscila desde unos 20 hasta 28, pero la precalentada, dependiendo, porque los pollos nuestros llegan casi después del mediodía, a veces hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, se hace la precalentada, no mucho, unas 2, 3, hasta máximo mediodía antes. No se lo hacía y desde la charla que tuvimos ahí en Nueva Orleans es que vimos la importancia de hacerlo con tiempo para calentar la cama. Recién estamos en este lote que hicimos las pruebas, pero igual te diría que necesito más tiempo para recopilar datos sobre ese tema. Pero lo que más mi pregunta iría dirigida en ventilación es, ¿qué haces en zonas donde la humedad no baja de 90 y 100%? En una zona como bosques nublados donde te entra neblina y tú ventilas y entra esta como capa de agua que te empieza a mojar la cama. O sea, ahora nosotros, Luis y el doctor Víctor Ábalos, que trabajan conmigo en zonas que hay bastante humedad, pueden también explayarse en ese tema de qué hacemos ahí, Marcus, porque el- por ventilar más, empiezo a manejar más camas húmedas. ¿Qué haces en ese sentido? Buena pregunta, Ismael. Vamos despacito porque ese tema es bastante interesante y complejo. ¿Ok? Vamos a pensar así. El ambiente externo muchas veces tiene su humedad y eso es muy común en Sudamérica, principalmente en zonas cerca del Ecuador, de la línea de Ecuador. Y Ecuador, claro, está en esas zonas. Bueno, pero vamos a pensar una cosa. El ambiente interno en cantidad absoluta de agua, ¿ok? Yo hablo gramas por metro cúbico de aire, pensando de esta manera. El ambiente interno siempre tiene más humedad que el ambiente externo. ¿Por qué? Porque además del aire que está entrando, hay también la humedad que es promovida, que es inserida por el pollito. ¿Qué? Una cuentita básica, 70% del agua que el pollito toma vuelve. ¿Qué? Vuelve a la granja. O que pasa muchas veces, como estamos calentando, la humedad relativa disminuye, no la absoluta. ¿Qué? Entonces, si yo hablo de gramos de agua por metro cúbico de aire, internamente yo siempre voy a tener más agua que fuera. Pero como yo estoy calentando el aire cambia de volumen. ¿Perfecto? Aumenta, se expande y tiene más capacidad de absorber esa temperatura. Pero, si por um acaso a temperatura diminui outra vez dentro da granja, a capacidade absortiva do aire diminui outra vez, e esse aire vuelve e essa água
que no es más absorbida por ese aire, sale, ¿dónde? A la cama, se pega en las cortinas, en cielo bajo, y el ambiente se queda húmedo. ¿Por qué eso pasó? Porque el aire calentó, se cambió en una esponja seca, absorbió el agua y nosotros no la sacamos. El tema es cómo reemplazamos un aire que está en potencialmente más úmido por un otro que en teoría también es úmido porque viene de afuera, pero viene frío. E nesses casos, Ismael, não sei se eu construí bem o raciocínio. Eu tenho uma grande quantidade de água em uma esponja interna que absorve muita água para um câmbio de uma esponja sem tanta capacidade de absorção, pero com menor volume, porque vem de afuera onde não há poito produzindo água. Então, qual é a minha alternativa? Quanto mais úmido é mi aire externo, más veces yo tengo que cambiar el aire. Porque para que yo pueda sacar ese aire produzido por mi poito, que está en una esponja con alta absorción, yo necesito de varias esponjitas pequeñas y que no absorben tanto para compensar. Quando eu tenho, por isso que eu hablo que manejar pollos em climas secos é muito mais fácil, porque como o clima externo está seco, ele já entra com capacidade máxima de absorção. Pero quando eu tenho um clima úmido, o que eu tenho que fazer? Aumentar as frequências de calefação, perdão, de recambio, e tomar muito cuidado para que meu ambiente interno não enfrie, porque o que vai passar? El agua se queda toda pegada en las superficies de la granja y en la cama. Entonces, otra vez, en resumen, yo tengo, es un engaño muchas veces pensar, Marcos, yo no voy a hacer recambio de aire, yo estoy poniendo agua dentro de la granja. No, mucho al revés, tú tienes que aumentar la frecuencia, porque no es la agua que entra que es mi preocupación, es sacar la agua que el poito ha producido. Entonces, en resumen es, ¿está húmedo? Estás. Tengo que hacer más y más recambios. Estamos con cama y superficies muy húmedas. Cuidado con están los piques y los puntos más bajos de temperatura. ¿Ok? Y segundo, espacio. Estamos ampliando la granja con la frecuencia necesaria, porque eso también es un punto frecuente de empeora de calidad de cama. Muchas veces yo le pregunto eso, lo de la precalefacción, porque si no, no tenemos el puntapié para poder ventilar. O sea, empezamos a generar una consecuencia, o sea, doble error. Pensamos, como dice Marcus, que como el aire de afuera es húmedo, no ventilamos, y capaz que como no llegamos con la temperatura óptima, no ventilamos tampoco. El segundo error. Entonces, cada vez tenemos un peor ambiente dentro del área de cría. Y la primera semana es tan importante como la temperatura, la calidad del aire, ¿está? Esse ponto que Santi habló es muy importante. Los dos manejos y las dos condiciones caminan muy juntas, muy pegadas. Calidad de aire y temperatura son igualmente importantes. El tema es que muchas veces, como les mostré en la diapositiva, medimos solo temperatura. Y muchas veces calidad de aire se queda como un tema subjetivo. Entonces, por eso que les sugiero que si pueden medir, lo midan, porque van a tener en cuenta cómo muchas veces los parámetros de calidad de aire van cambiando con el pasar del tiempo y con el pasar del tiempo que nosotros no hacemos los recambios. ¿Ok, amigos? Esse tema da umidade talvez seja um dos mais importantes. Ismael, tu tocaste um ponto vital. Essa pergunta foi muito boa. ¿Ok? Amigos, ¿alguien más tiene una pregunta? También, Oh, claro, sí. algo que también colabora, Maelo, que yo estoy viendo ahí, tenés fíjate en la imagen que vos tenés de fondo, hay una separación del lateral. Y eso suma porque generalmente donde se humedece más, la cama es ahí, es pegado a los laterales, sería al costado del galpón, y aparte es un lugar donde más nos cuesta calentar, ¿no? Calefaccionar. Así que es una buena práctica para
para llevarla a los otros, a las demás granjas, que las recepciones sean como la que tenés ahí atrás tuyo, el área de cría separada en los laterales. Mi duda también sería, por ejemplo, si me dices recámbiale, tengo que aumentar la frecuencia en la que recambio el aire. Yo podría hasta usar los ventiladores y todo, pero empiezo a perder la temperatura muy rápido. Entonces, Uhum. si tú me dices es mucho más importante la calidad de aire que por ahí el tema de tener la temperatura como uniforme, como si fuera galpón de ambiente controlado, entonces nos tendría que sí o sí, es el sacrificio temperatura por la ventilación, lo que los estás recomendando. Entonces, a partir de ahora es ese sacrificio el que uno va a tener que hacerlo sin, Uhum. porque uno es del cuidado, no es que más importante la temperatura, porque el pollo no está cerca del comedero, porque el pollo está acostado, pero pueda que le esté faltando el oxígeno, la calidad de aire y así tenga bastante corriente de aire fría. Lo que tú me dices es mucho más beneficioso eso. Ismael, assim, se paramos aqui agora na apresentação, se vocês entendem isso e paramos aqui agora na apresentação, eu vou tomar uma cerveja depois da charla. Bingo, punto, é verdade. Assim, me arrepiei agora. Porque tu hablaste dos errores muito frequentes. O primeiro é de mezclar el aire com ventiladores. Primeiro, sim, entre nós outros, os ventiladores não são para isso. ¿Qué? Eles potencialmente podem generar altas velocidades de aire e fazer com que os pollitos se acostem. ¿Ok? E a segunda coisa, não há logro sem esforço, que é, não se pode ter todo. Sim, todas as vezes que eu hago um manejo de recambio de aire, sacrifico algo de temperatura e ao revés, a mesma coisa. Por isso que para mim esse é o manejo ambiental mais difícil da agricultura de corte. Encontrar esse balance, esse equilíbrio. É difícil, é difícil. Não é fácil e muitas vezes em las 3 zonas que tu mencionaste é possível que encontre modelos diferentes. Pero el temor de sacrificar temperatura por cuenta del recambio é a semilla del problema, principalmente de peso inicial. ¿Qué? Nota 1000. Ese es el punto básico del proceso. Imagínense que un galpón automático utiliza un ciclo de ventilación mínima de 5 minutos y funciona, empieza funcionando un 5% del tiempo, después un 10%, empieza a incrementar los tiempos de ventilación. Imagínense que necesitaríamos tener una persona adentro del galpón que cada 5 minutos abra 30 segundos el coso. Después que abra Temperatura un de minuto. cortina. Y no lo va a hacer. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Buscar un flujo constante de aire en las horas, como dice Marcu, en las horas más húmedas del día, intentando que haya ventilación, pero tampoco que se enfríen los pollos, usando doble cortina. Y ahí tenés que inventar muchas cosas, porque la realidad es que para eso se está evolucionando mucho en el tema de la inversión en ventilación, etcétera. Cuando no tenemos tecnología, tenemos que tener más ingenio, ¿no? O más gente, más gente. Ahora, yo insisto con la práctica de alimentar al pollito los primeros 4 días, cada 2 horas en el papel. Si se alimenta varias veces en el día, también la persona está viendo la ventilación, si necesita ventilación, abre las cortinas, cambia, por ejemplo, que cambia el viento, mueve las cortinas, la apertura de cortina de un lado a otro. Si está muy caliente el área de cría, baja la cortina interna. O sea, el hecho de que entre a alimentar también es que entre a hacer otras cosas. Entonces, la periodicidad del trabajo en los primeros días está relacionado a más éxito en los resultados, ¿está? Y una es la atención a estos detalles. Obviamente que no va a estar cada 2 horas a las 2 de la mañana ventilando en el galpón, pero
Ahí a esas horas de la noche hay que tener, ya ahí va mucho la experiencia, ¿no? Del personal, que sepa leer más o menos cómo está el clima afuera, cuánto tiene que abrir para que haya recambio de aire, pero que no se enfríe el galpón, bueno, etcétera, etcétera. Tengo otra consulta. En las imágenes del galpón que nos mostrabas, estaban más con el sobretecho y como puedes ver en la foto que está de fondo mío, no Ujú. tenemos. ¿Es recomendable lanzarse por el sobretecho? ¿Tiene muchos más beneficios o, o qué? Solo ventaja. Es solo ventaja. ¿Ok? Vamos arrancando despacito. La primera, tú disminuye el volumen absoluto de aire dentro del galpón. ¿Ok? Yo no puse aquí charla de calefacción de manera específica, pero para que sepan, parte nosotros aquí en Avitalsa usamos criadoras, ¿correcto? Criadoras de gas, Correcto. ¿correcto? Ok. Por mejor que sea la criadora, parte del calor se pierde para el aire. Cuanto menos el volumen de aire, mejor yo aprovecho también ese calor para calentar mi ambiente. Bueno, então isso facilita mi manejo de recambio. Entonces, una abertura de aire, una abertura de cortina, perdón, ela é mais efectiva porque logra cambiar el aire con más rapidez, porque el porcentaje de aire que tenemos involucrados en un recambio es más grande, porque el volumen es un poco más bajo. Segundo punto, para reponer en temperatura también es más barato. ¿Por qué? Para que esa temperatura del techo llegue al piso, el volumen es menor, entonces es más fácil. ¿Ok? Y cuando hablamos después de enfriamiento, pasa lo mismo. Cuando yo tengo volúmenes de aire más bajo, es más fácil hacer con que el aire se movimente, mismo cuando hablamos de ambientes abiertos. Después voy a mostrar más o menos cómo sería un buen diseño de ambientes abiertos y ustedes van a ver que la idea es que intentemos simular un ambiente túnel. Y cuanto más baja es mi área de sección transversal, más fácil es también para enfriar, para generar ese arrastro que ayuda en la baja de la sensación térmica del cuello antes de la faena. Entonces, así, si tú me preguntas si sería un buen ajuste, un buen apoyo para ustedes, te contesto que con mucha seguridad que sí. ¿Ok? ¿Alguien más preguntas por si acaso? No es Para... caro, no es costoso y tiene muchos No. beneficios. Aparte, no es como una Costo-beneficio. cortina que, claro, no es como una cortina que se tiene que cambiar cada 5 años o No. cada 7. Es algo que dura para mucho más tiempo. Se é bem instalada, se queda com o galpão hasta que o galpão esté em pé. Claro. Estamos Já vi hablando galpões com 30, 35 anos com o mesmo celular. del Sí. Prodex. Estamos hablando del Como? Prodex. Sí, Que é pero isso? se puede hacer con la misma. Hay distintos materiales de cielo. ¿Cómo le dicen ahí? Acá es eh, cielo raso, allá ¿cómo le dicen sobre ustedes? techo, no sé. É, Sobre sobre techo. techo, Sí, cielo bajo. Hay Tumbado vários. le dicen en otro lado, tumbado. Bueno, hay Forro. varios nombres. Pero podés usar el mismo material Pela cortina. de la cortina, Ismael, para hacerlo. Tiene que estar bien tenso y lo que aísla es la cámara de aire que se genera entre la cortina y el techo. Acordaste bem. Há também um colchão de aire superior que em climas calientes te ajudam a aislar a temperatura também. Tu granja se queda mais fria, mais fresca. Porque hay una incidencia de radiación térmica por el techo de metal, el techo de, de que sea. Y Sí, también, baja la eh, temperatura bueno, y si no, vos mismo vos tenés algunos integrados que tienen y otros galpones que no, monitorea la temperatura y vas a ver que es menor en los que, en los que tienen. sí. Por sí. ahora tenía un galpón donde hice con Luis en Tulipe, pusimos con cortinas, pero ahora veo que también teníamos la restricción de no dar la suficiente ventilación
porque nosotros hicimos eso como para calentar más al pollito, pero veo que necesitamos ahora una ventilación más agresiva a lo que estamos acostumbrados a hacer y en base a eso ya iré contando cómo vamos con los resultados, pero sí, con la misma cortina hicimos un galpón y quedó bien. Bueno, No, yo creo que es un camino interesante. Víctor, ¿tiene una pregunta? Sí, una consulta. ¿Y a qué altura es lo recomendado poner el sobretecho o el cielo falso? Isso, Víctor, es mucho más de operación do que una sugerencia ambiental, ¿ok? Nosotros tenemos granjas incluso granjas cerradas, que hasta chega a 2 metros. Tu ergue la mano, tu toca el cielo bajo. No es un gran problema. Perdón, amigos. El tema es mucho más operativo, porque dependiendo si tú necesitas entrar con una máquina, con un tractor, algo así, para hacer algún tipo de limpieza, cualquier cosa, si está muy bajo, es más difícil. En teoría, la pelea es así. Los de ambiente, ventilación y manejo les gusta bajo. Los de limpieza y desinfección les gusta alto. ¿Entender? Para nuestra parte, si estás más bajo, mejor. ¿Por quê? Volume de aire mais baixo, um aislamento, um colchão de aire mais alto, aislamento melhor do poito e melhor capacidade de ventilação. Pero aí, se tu tens que fazer algum tipo de limpeza, manejo, saque de cama com caminhão dentro da granja, entrar com tractor, com cielo bajo muito baixo, aí se complica. Bueno? Uma broma assim, alguns galpões de Brasil, algumas companhias reutilizam cama por 2, 3 anos. E há algumas com cielo bajo que tu tens que entrar abajado, ¿sí? Porque a cama vai se aumentando de volume e o piso se queda mais alto. E aí tu entras na porta e baja a cabeça, assim. Hace a visita assim. Porque é bem bajito. Para el pollo no hay problema. ¿Qué? yo creo que bueno, que usted sea bajo o alto, ya van a tener un beneficio y tiene que estar bien instalado nomás. O sea, bien colocado. Claro. La Para que instalación, cumpla sí. La instalación es fundamental. Así, Víctor, para que tú tengas una referencia, varía entre 2,5 a 3 metros. ¿Qué? 2,5 a 2,7 es lo más común cuando vemos cielo bajo instalado. Pero, como le hablé, es lo más común, pero tú encuentras un poquito de todo. Perfecto. ¿Alguien más preguntas o seguimos con ventilación final? Estamos claros. Aqui, amigos, eu não sei tudo, pero o que eu não sei, eu invento. E Santa também me ajuda, não, Santa? Então, está tudo bem. ¿Avanzamos? Avanzamos. Então, aqui vou compartilhar outra vez a pantalla. Deixa ver aqui. Aqui. Compartir. ¿La ven? Sí, A ver, deixa eu só ajustar aqui, ajustar la pantalla aqui. Estão os três. Ok. Então, amigos, vamos para a parte de ventilação final. E aqui vocês vão notar que, por conta do próprio pollo e de sua transformação fisiológica, as ações que nós vamos a tomar para que o pollo tenha o máximo de conforto vão ser completamente diferentes. Porque agora a necessidade e a herramienta que nós temos para que o pollo se mantenha um pouco mais fresco e um pouco mais confortável é a velocidade de aire. Miren essa foto termográfica de um pollo sometido a uma incidência de aire em um de seus lados. Notem como essa lateral esquerda aqui da foto tem um color um pouco mais oscuro que o outro lado. Essa é uma señal que a convecção, que é a incidência do aire em velocidade sobre a superfície do corpo do pollo, promove o saque de sua temperatura e o mantenimento de seu conforto. Bueno, o problema é quando temos granjas abertas, temos situações de diferentes velocidades de aire
dependendo de cuán distante estamos de la fuente de generación de velocidad. Y nesse caso aqui, se tomamos a foto térmica, miramos que cerca de los ventiladores temos muito mais velocidade de aire, então os apoios se quedam um pouco mais frescos do que estariam se estuvieran um pouco mais lejos. Bueno, e claro, há a formação do que nós chamamos de pontos muertos, onde dificilmente vamos a ter grandes incidências de. Quando é um poito de meia idade, 25, 28, logra mover-se. Pero dependendo de sua idade de faena, um poio mais grande, mais pesado, muitas vezes se quedam um pouco mais paraditos e não logram se mover tanto. Isso se passa em vários exemplos. Aqui, exemplos aqui, mirem, como cerca de los ventiladores temos uma mancha de um pouco mais de ventilação, quando comparamos com os outros pontos. Se observamos as temperaturas superficiais das aves, nós vamos ver isso. Ó. Por exemplo, aqui é um esquema de espinha de pescado, onde os ventiladores estão dispostos em la lateral. Miramos que os pontos de mais baixa temperatura, eles são mais raros. O promédio baja alrededor de 2 a 3 grados quando comparamos com outros pontos. Miren, pero como são pontos muito raros, realmente isso não promove um frescor, um conforto térmico para o pollo. ¿Okay? Então, em resumo, quando falamos de ventilação positiva, que é por ventiladores, tomamos em conta 3 pontos. O primeiro ponto, a quantidade de ventiladores que vamos a ter dentro da granja. O segundo ponto, como hacemos esta distribuição de ventiladores dentro da granja. E o terceiro ponto é como vamos fazer o manejo de prender e apagar os ventiladores. Então, a próxima diapositiva seria mais ou menos uma explicação dessas 3 linhas. Primeira coisa, amigos, a ideia é que tenhamos os ventiladores dispostos par a par, em linha, formando como se fuera um túnel. E aqui no desenho, a ideia é tentar mostrar que dependendo da distância que eu vou ter entre um ventilador e outro, possivelmente eu vou ter, sim, alguns pontos muertos dentro da granja. Para ter isso de maneira controlada, a ideia é que tenhamos um ventilador para cada 60 metros quadrados de área. Tomando um extrator de um ventilador de 36 polegadas, três alas, 3 palos, como se chama? 3 hélices, a hélice com 3... Tres aspas. Aspas, graças, Santi. Com 3 aspas e com um motor de 0,5 cavalos. Tomando esse ventilador como referência, a ideia é que tenhamos um ventilador para cada 60 metros quadrados. Há muitos usam um ventilador para 1000 aves. Isso era uma conta que se fazia antigamente quando falávamos de ventilação positiva. Mas quando hacemos isso, dependendo da densidade, vamos ter muito mais pontos muertos. A segunda referência seria como vamos fazer o prender e apagar desses extratores. Aqui eu numerei os ventiladores nesse desenho aqui bem básico em las linhas número 1 e las linhas número 2, onde eu não necessito prender todos os extratores ao mesmo momento para que eu tenha o conforto do ave. Eu vou fazendo isso de acordo com a temperatura e, claro, de acordo com a idade. Quanto maior o pollo, mais ventilação eu necessito, porque a temperatura desejada vai bajando. Bueno, ponto importante, ventilar no baixa temperatura. Ok? Que baixa temperatura é uso de umidade. Se eu uso umidade, eu umedeço minha cama
y aumento la sensación térmica. Voy a hablar de foggers en la próxima diapositiva. Pero en teoría es que muchas veces pensamos, Marcos, estou prendendo mis ventiladores e a temperatura não está bajando. E não vai bajar mesmo, porque o ventilador simplesmente cambia o aire de um ponto a outro. Lo que promueve la bajada de la sensación térmica es la convección, es el choque del aire sobre el pollo. Isso promueve um frescor eleve, tanto que a câmera infrarroja mostra isso em distintos colores. Ok? A ideia, incluso para uma otimização deste manejo e também para que tenhamos um ahorro de energia elétrica, é poder hacerlo de maneira pareada. Prendo primeiro na linha, depois na segunda, e vamos manejando assim de acordo com a temperatura objetiva. Bueno, estou com calor, perdão, mi pollo está com calor, prender os ventiladores é a primeira alternativa. A segunda alternativa são os foggers. Por que a segunda alternativa são os foggers? Porque incrementar em umidade um ambiente que já naturalmente é muito úmido é algo muito complicado e que necessita de muita cautela e muita convicção. Bueno, de maneira muito básica e muito sencilla, quando falamos de foggers, falamos basicamente de 3 equipos. O fogger de baixa pressão, de presión intermedia y de alta presión, donde la gran diferencia entre los tres es más que el volumen de agua que tenemos liberados por esos equipos. Una gran diferencia está en el tamaño de la gota liberada por esos equipos. Un fogger de alta presión tiene mucho más superfície de água em contato com o ambiente, roubando temperatura por conta do processo de evaporação, com um volume mais baixo de água. ¿Por quê? Porque as gotículas são menores. Como eles é injetado com alta pressão, em um de alta vamos ter 200, 250 PSI de pressão. Já escutei de provedores de 500, 1000 PSI também, né? Então, tu vai ter como se fosse um mito bem fino, bem pequeno, bem suave. Isso é uma señal que realmente a água tem muito contato com o ambiente e rouba a temperatura com muito mais rapidez, com uma tendência de umedecer a cama muito mais baixa. Um de baixa pressão, aqui esse caso eu creio que vai ser como 40, 30 PSI, põe muito mais água em gotas mais grandes, moja o pollo muitas vezes e não baixa tanto a temperatura com o mesmo volume de água injetada no ambiente. Bueno, eu aqui estou sugerindo que vocês usem de alta pressão? Não necessariamente, porque tudo tem sua vantagem e desvantagem. É mais caro, o mantenimento é um pouco mais complexo, necessita de uma dose de filtros e quando se tapa é difícil. Pero só saber que realmente, dependendo do equipo que eu tenho, eu posso manejá-lo de maneiras independentes, de maneiras distintas. Quando falamos da instalação das linhas de foggers, minha ideia é parecida com os ventiladores, que eu tenha linhas distintas de fogger. Miren, aqui eu tenho uma bomba que se queda na extremidade del galpón. Bueno, y aquí yo tengo 2 registros y yo puedo primero abrir el registro número 1 y utilizar solo esta línea aquí. Si mismo así está calentando más, yo abro el otro y utilizo el número 2. Esto me ayuda incluso a dosar la cantidad de agua que yo puedo tener dentro de mi galpón. E quando hablo del ciclo de prender e apagar os diferentes equipos, eu tenho linha 1 de ventilação, linha 2 de ventilação. Com as 2 linhas de ventilação prendidas, está calor,
Primera línea de nebulización, segunda línea de nebulización. ¿Ok? Notem que mi 23, 24, 25, 26. Aqui eu cometi um erro. Que eu fui complejo. Nunca prender as linhas de nebulização antes de los 27 grados. ¿Por quê? Isso na señal que a temperatura aún está baixa e mi aire aún está úmido para receber mi fogger. Aqui eu estava com pressa fazendo lá o processo, que terminei que no corrigi, ok? Então, sempre 27, 28 graus para prender mis linhas de foggers para que eu não umedeça tanto o galpão. Bueno, incluso depois eu corrijo isso. Eu les envio a versão por aí. Tranquilo, amigos? Marcos, com 27 graus, por quê? Qual é o tip del 27? El 27 es el punto donde el agua, el aire se mantiene en una temperatura tal que cuando la temperatura es por debajo de 27, la humedad es sobre 75%. Y con 75% de humedad relativa en el ambiente, yo voy a tener mi pollo con una dificultad de perder temperatura por la respiración. Bueno, aquí un resumen más o menos do que sería o processo de ventilação, tomando em conta a velocidade de aire, que deve ser controlada em la primeira, na segunda e na terceira semana, com recâmbios um pouco mais controlados. E em períodos de calor, eu posso abusar um pouco mais de abertura, pero muito cuidado em prender ventiladores nas fases iniciais. Isso faz com que o poito se acoste com muita intensidade, porque o ventilador sopla aire com muita potência quando está muito cerca do poito. Ok? E umidade, amigos, em ambientes abertos, muito cuidado. Isso quase sempre é um erro. A muitos les gusta, por exemplo, quando está muito calor, quando está muito caliente, prender os foggers, se prender os ventiladores. Isso é complicado porque danha muito a cama. E por la noite, muitas vezes, o poito sofre por conta da produção de amoníaco. Ok? Então, na quarta, quinta semana, vamos fazer por temperatura e só usar a umidade com 27, depois de todo o potencial de ventilação utilizado, e sempre sobre 27%, que vai corresponder mais ou menos com 75%. Um pouco complicado em começo, pero, amigos, hablando de ventilação final, esse seria mais ou menos o caminho que eu lhe sugeriria em granjas avícolas. E aí me quedo Perfecto. com Muchas ustedes Gracias, aqui Marcos. para qualquer dúvida. Bárbaro. Bueno, adelante con las sugerencias, consultas, comentarios. Bueno, en este caso de la ventilación final, para nosotros no nos funcionaría por el exceso de humedad, por el método de Foggers. Sería más por ventiladores. Perfeito, Marco. Exatamente. Quando tenho umidades altas, minha principal alternativa para manter a ave sob conforto é prender a ventilação. Porque assim, o ambiente já está saturado de umidade, a umidade já está alta, o potencial de baixar temperatura injetando mais água é muito baixo. E como o aire, a esponja, outra vez, como a esponja já está totalmente llena de água, tudo que eu pongo se vai à cama. E se vai o pollo. Que, amigos, pollo mojado só em escaldaje. Pollo mojado, pollo sucio, é sinal que estamos sendo algo errado. Bueno, um pouquito amarillo, um pouquito sucio, no plune blanquito tampoco é bueno, pero muito sucio, muito mojado, é complicado. Muito cuidado com isso. E Marco, tu observação é correta. Se meu ambiente já é muito úmido, eu possivelmente não vou usar mis foggers. Então, você vai para outro tipo para vocês. Em geral, quando eu vou usar mis foggers? Entre 11 da manhã, 10, 11 da manhã, hasta 3, 4 da tarde. Porque em los primeiros períodos da manhã e últimos períodos da noite, há o quê? O ponto de rocío, onde a umidade
es la máxima del día. Y para ustedes eso pasa con mucha intensidad. Ujú. ¿Qué niveles de humedad son los que se pueden manejar adecuadamente? ¿Qué porcentaje de humedad resiste el pollo? La humedad, así, el pollo resiste bien a cualquier nivel de humedad, pero para que tenga productividad máxima, ¿qué sería la productividad máxima? Sería el mínimo uso o uso potencial máximo de sus herramientas de cambio de aire a través de la respiración, que sería el radeo, sin gastar tanta energía, hay un límite de humedad externa de 75%. Entonces, yo sé que toda vez que mi humedad ambiental está igual o sobre 75%, posiblemente yo estoy forzando mucho el proceso de respiración del ave y posiblemente esa ave puede estar en un proceso ya de pérdida de energía de su cuerpo para mantener la temperatura. El punto clave de humedad es 75%. Sobre 75%, Bueno, el ave ya está en un nivel de humedad un poco más alto. por Santi. eso el uso de los foggers siempre se recomienda en las horas más secas del día, que son el mediodía, entre el mediodía y las 3 de la tarde, 4 de la tarde, que son las Exacto. horas más secas, que no hay tanta humedad. Y siempre se recomienda que tengan bombas, como dijo Marco hoy, si son de más presión, mejor, porque tiene una gota más fina. Y aparte, que, sí, que el uso del fogger sea gradual y no sea de 100%. Por ejemplo, se puede usar, comenzar con 15% del tiempo. Por ejemplo, si se usa ciclo de 5 minutos, que se use 15-20% y el resto parado, y después van incrementando el porcentaje. No sé cómo los manejan ahí en la zona de ustedes, si tienen esos temporizadores. Sí. ¿Qué hacer en Eh, zonas con más de 80% de humedad todos los días del año? Donde, digamos, en época de invierno llega a más de 90-100 y en verano más de 80. Entonces, los foggers sería en climas secos, en altura. No, tú puedes tener, porque sí, todo que es bueno o malo no es eterno, ¿sabe, Ismael? Tú puedes tener, pero realmente no va a ser la herramienta que tú vas a utilizar más. Y en ese caso, yo me preocuparía tener realmente la cantidad de ventiladores que yo le sugerí, por lo menos un ventilador para 60 metros cuadrados. Tomaría atención con otros puntos, no tanto con el uso de fogger. El fogger, así, tampoco es solamente para enfriar. Por ejemplo, en el proceso de desinfección de granja, muchas veces se puede utilizar el fogger para usar un producto. O muchas vezes estou com mi pollito com um pouquinho de estornudo ou ronqueira, eu pongo um pouquinho de desinfetante em água para hacerlo com que respire talvez um produto para amenizar essa enfermidade, esse síntoma. Então, sim, há que ter. Talvez eu não vou invertir em um de alta pressão, entender? Eu tenho um de barra, porque não vou usar tanto. Então, se maneja mais ou menos por aí. Pero em climas de alta umidade, há que ventilar, não é outra alternativa. En Sí, cuanto a Marco. la altura de los ventiladores, ¿cuál es la Ah, recomendada? ¿Cómo empezamos al inicio de crianza? ¿Cómo terminamos? ¿Es recomendable subir y bajar conforme la edad del ave o cómo no, nos recomendarías? mi sugerencia es que tú tengas la extremidad inferior a 70 centímetros del piso. ¿Ok? Entonces tenemos el ventilador como una circunferencia. La altura de la parte inferior sería 70 centímetros del piso o el centro a más o menos 1 metro de altura. Y mantenemos así todo el tiempo. En teoría, el ventilador no fue hecho para los pollitos. Muchas veces algunos clientes usan como erguen en la parte superior para hacer aquilo que usted está haciendo, un mezclado de aire. Para mezclar el aire, tranquilo, eso no es recambio, estoy solamente mezclando.
Entonces puede tener eso también como un punto de manejo. Pero cuando yo hablo de ventilación por ventiladores, la ubicación se queda como les comenté. Por lo general nosotros tenemos galpones abiertos de 12 metros de ancho. Y el diagrama que tú nos indicaste son con 2 filas. ¿Es Sí. suficiente las 2 filas y cada 60 metros? O sea, es suficiente para un galpón de este tipo abierto, ¿no? Sí, es suficiente. Aquele diseño que les mostré, hasta 14 metros de ancho soporta. ¿Ok? Sobre eso, tal vez ahí vamos a tener que diseñar algo diferente. Pero tampoco sugiero galpones abiertos con ancho muy grande. ¿Por qué? Porque yo necesito, en los procesos de ventilación mínima, el aire entrando por una cortina y llegando cerca de la mitad, un poco más de la mitad. Si yo tengo un aviario muy ancho, ese proceso de ventilación mínima lateral por apertura de cortinas es muy dificultoso. ¿Ok? Yo una vez, cuando yo trabajaba en el campo, yo vivía aquí cerca de donde yo vivo hoy. Y un empresario aquí de la región donde yo vivo inventó de hacer aviario de 18 de ancho y 100, 200 de largo para hacer ventilación positiva. Fue un desastre, es un desastre. Las granjas están hasta hoy allá y nunca sacaron un buen resultado. ¿Ok? Granjas abiertas, amigos, 10, 12. Y es 12. No pase de eso, sugerencia. Ahí tú manejas con más tranquilidad. Santiago Moreno, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, doctor, por favor, yo tengo una consulta. Claro. A la altura que nos recomienda poner los ventiladores, el aire que expulsa le va a llegar directo al pollito o al pollo. O sea, lo que hemos visto es que el pollo permanece acostado cuando recibe el aire y no se para a comer ni a tomar agua. En ese caso, ¿cuál sería la recomendación? ¿Hacer intervalos de cuánto tiempo? O si es que hay una temperatura extremadamente alta, podemos tener el ventilador prendido, qué sé yo, unas 6 horas seguidas, no sé. Buena pregunta. Primero, vamos despacito. Como les hablé, en teoría el ventilador no es para pollito, ¿ok? Es para el pollo. Y la idea, Santiago, es que realmente yo tenga el viento incidiendo sobre el pollo. ¿Ele se queda más acostado en los puntos más cerca del ventilador? Sí, se queda. Es la desventaja de tener un aviario abierto. ¿Ok? Paciencia. Tú no tienes control absoluto del ambiente. Tú puedes mejorar isso haciendo algún estímulo, dependiendo de la edad, pero hay otro punto también. Del lote, los pollos van a tener solamente 3 comportamientos: comer, beber, dormir, porque están pesados y no hay más tanto espacio para se mover. Bueno, entonces no quieran que el pollo grande tenga el mismo comportamiento que el pollito bebé, porque la posibilidad que ustedes se frustren es muy grande. Y si ustedes buscan eso, posiblemente ustedes van a tener mucho rasguño y lesiones de piel. Entonces, tener prioridad y ventilación y saber que el ambiente no es perfecto nos ayuda a saber que no hay mucho más que hacer. ¿Ok? Ok. Víctor, está así con la mano, no sé si le pregunto, si quiere apagar la cámara. No, por confirmar algo. Dentro de la disposición de los ventiladores en los diseños que muestro ahí, fotos, el de espina es como que no es muy práctico. No, No. no es, porque la distribución de ventilación es peor. ¿Ok? Y un punto fundamental, yo voy a compartir otra vez aquí la pantalla, aquí, solo un minutito, vamos a ver aquí. Déjame ver si encuentro aquí, ó. Solo un minuto. Aquí. Voy a mostrar aquí en el programa mismo. Solo para que ustedes entiendan una cosa, que tú me acordaste de algo que yo me olvidé de hablar durante la charla. Y comparto aquí, esse aqui. Estão vendo aqui el diseño? La idea, Víctor, es que este ventilador ayude este ventilador y va a ayudar este ventilador y ayuda a este ventilador
disminuyendo ese punto muerto que se queda por detrás del ventilador, formando como si fuera dos grandes tubos de velocidad de viento. Si yo tengo los ventiladores en espina de pescado, como les mostré, eso no va a pasar. Yo tengo una peor eficiencia de ventilación y yo voy a tener también más puntos muertos de ventilación dentro de la granja. Entonces, esta disposición ayuda también en ese punto de intentar distribuir un poquito mejor. ¿Es perfecto? No, no es perfecto, pero mejor que la otra manera. Y dentro de los horarios de ventilación de los pollos, por ejemplo, en la noche también ya cuando están las aves grandes, es necesario hacer ventilación, ¿verdad? Muy buen comentario, Víctor. Puedes llevar una cosa. Uno de los errores más frecuentes de la avicultura, no solo de la avicultura, a través de la vida, es pensar que es posible ser perfecto. Y no va a ser. Bueno, en días muy calurosos y muy húmedos, mi sugerencia es que ustedes, mismo después que entre la noche, mantengan los ventiladores prendidos por lo menos por 2 horas. ¿Por qué? Porque sí, como hay muchos puntos huecos, puntos muertos de ventilación, muchos de esos pollos van a entrar en estrés térmico. ¿Ok? Y el estrés térmico, el pollo funciona como un motor. Calenta rápido y enfría despacio. Lo importante es hacer con que el pollo que se calentó durante el día se enfríe por la noche con un poquito más de incidencia de aire. Entonces, en épocas de verano, cuando está muy caliente, muy húmedo, durante la noche se puede mantener la ventilación por lo menos por 2 horas. Y dependiendo del comportamiento del ave, si vemos muchas aves con jadeo, es posible que usted mantenga la ventilación prendida 24 horas. Yo ya hice eso como supervisor en épocas de mucho calor, 35, 38 grados, por la noche 26, 25, ventilador prendido 24 horas. Se fritaba un huevo sobre el motor, porque se calentaba de una manera impresionante. ¿Ok? Sí, lo practico. Mucha atención con eso. ¿Ok? Buena pregunta. Eso es frecuente. ¿Alguien más preguntas? Y si no, de mi parte, Marcus y Santiago, muchas gracias. Creo que Gracias a ustedes. esto ha sido algo para iluminarnos. Creo que, a ver, Víctor tiene... Nada más antes de despedirnos, disculpe. Opa. La inclinación del ventilador hacia los pollos. Poquito inclinado para el pollo. Ya, perfecto. Soplando un poquito para el pollo. ¿Ok? Como 5 grados, así, tomando la perpendicular. 5 grados. Todo para que sople un poquito directo. Amigos, no tengan el mismo... ¿Te acuerdas que les hablé? ¿Se acuerdan que les hablé? El pollo y el pollito son animales completamente distintos. Muchas veces pensamos que son otra especie. El pollito no soporta nada de velocidad de aire. El pollo, yo necesito de esta velocidad para mantener el confort. Entonces, cuando hablamos de velocidad de aire, es importante que el ventilador incida de manera liviana, un poca curvatura sobre el pollo. ¿Va a pasar aquello que Santiago nos habló? Va. Los pollos más cercanos van a cifrar un poco más que los más lejanos, pero el ambiente es imperfecto. ¿Ok? No vamos a pedir todo de ser perfecto, porque mismo en ambientes controlados, amigos, tenemos variación. ¿Ok? Mismo en ambientes de presión negativa hay variación. Saber manejarla, que es el tema importante. ¿Ok? Hay el K61 también, que tiene una pregunta aquí, en apagar de la luz. ¿Cuál es su nombre, amigo? K61 no es su nombre, creo. Tiene nombre de un espía ruso. Agente secreto, ¿no? Espía ucraniano. Sí, me escuchan ahí. Escuchamos. Ajá. Sí, me escuchan. No es el nombre del dispositivo, es lo que sale ahí.
Mi pregunta es sobre el asunto de la ventilación en la noche, de la prendida de los ventiladores. Usted dice que son más o menos unas 2 horas que se puede prender los ventiladores. ¿A qué horas es más o menos eso que se lo puede hacer? Depende, é 2 horas com a temperatura por debaixo da temperatura que o ventilador se prendiera. Hace sentido? Então, por exemplo, se meu ventilador está prendendo com 24 graus, ele só vai apagar com 24, 23 graus, correto? Então, Ya. qual é a hora do dia que chega a 23 graus em Lagrange? A las 8, mantengo a las 10. Eh, Entender? en el caso, en el caso mío, por ejemplo, en la noche, bueno, yo estoy criando pollos más o menos a unos 1800 metros. En el caso de mí, en la granja que yo estoy, en la noche llega más o menos, según el termómetro, en unos 22, 23, cuando están pollos grandes en la noche. Y la variación en la noche igual, o sea, no es estable, podríamos decir, el clima en la noche, porque hay corrientadas de viento y eso no repercute algo para que haya humedad en la cama dentro de pollos grandes, ya las últimas semanas. Não repercute. Porque eu estou abrindo só o movimento de aire. Pero isso muito vai ser. Qual é o seu nome, perdão? Luis Paucar. Luiz. Isso, Luiz. Quem vai me dizer isso? El pollo jadeou muito durante o dia. Porque, em teoria, 1800 metros já é um clima talvez um pouco mais fresquito, não? Então, durante o dia talvez não passou tanto calor. Então, talvez eu necessite de 2 horas de ventilador prendido por la noche. ¿Por quê? Porque mi pollo durante o dia não sofreu tanto. Pero em la costa, em ambientes calientes úmidos, isso sim vai ser necessário. Em tu granja, talvez não tanto. ¿Por quê? Porque tu pollo durante o dia não sofreu tanto. Quando falamos de ambientes abertos, é muito importante el análisis de comportamiento. ¿No me escucha, Luis? ¿Cortó? Sí. Por ejemplo, verá, ahorita yo estoy con pollos de 27 días hoy. Ok. Hay ciertos galpones que tengo, son galpones altos, más o menos de 4,50 al centro, de 12 metros de ancho. En esos galpones no tengo problema en no bajarle mucho la cortina. Yo le bajo un poco, la mitad, podríamos decir, y el galpón no se enfría y pasa con un buen ambiente en el día, inclusive cuando hay sol. Entonces la temperatura oscila entre los 26 a 27 a esa edad. Me parece que está bien ahí la temperatura. Me parece, 26, se tu me... É porque assim, a temperatura vai ser mais diferente dependendo da umidade relativa. Se tu me dá um pouco mais barra, com essa idade talvez não seja um problema. Pero outra vez, como está o processo de radeio? O pollo está radeando? Se não está, Luiz, eu me quero tranquilo. ¿Qué? Eu me quero tranquilo. El radeio Sí. que é o comportamento fisiológico que rouba desempenho del ave. ¿Ok? No, Esse, sí, sí. esse é meu problema. Sí, porque aquí al menos todavía no da problemas de jadeo. Ya estamos cerca de los 28 días y todavía yo les mantengo todavía las cortinas un poco altas porque no da síntomas todavía de que esté se molesta el pollo. Y teniéndole un Ok. poquito la cortina yo cerradito, el pollo está totalmente regadito en todo lado. Uhum. Antes de prender Eso os es. ventiladores, nós muitas vezes nos olvidamos que há também a possibilidade de manejar as cortinas hasta com um pouco mais de agressividade, porque como les hablé, el pollo suporta mais velocidades de ar. El único temor, e aqui marquem isso, el único temor é depender da velocidade externa para ventilar el pollo. Porque o vento externo é um regalo que Deus nos dá de maneira paulatina, desuniforme, nem sempre é a mesma velocidade externa, ¿ok? Solo tomar cuidado com isso. Pero sí puede tener eso en cuenta también cuando hablamos de ambientes abiertos. Claro. Listo. Gracias, Luis. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, Marcus y Santiago, muchas gracias.
Esta charla ha estado fenomenal para iluminarnos, para cambiar las ideas, porque hemos estado acostumbrados a estar solo con un estilo de manejo y con un tipo de entendimiento de cómo acercarnos al tema de la ventilación, pero esto estuvo bueno para abrir la mente y espero que todos se lleven algo para empezar a aplicarlo en cada una de sus granjas o en cada uno de los integrados que ustedes tienen que asesorar. Pónganlo en cuenta en esto. Eh, no sé, el doctor Marco también para despedirnos, ¿qué palabras tiene para el grupo? Santiago, de mi parte, Marcus, muchísimas gracias y le doy la palabra a Marco. Bueno, de mi parte, creo que, como dice Ismael, fue una charla espectacular y que despejó muchas dudas para los que estamos en producción. Eh, Creo que los que estamos aquí presentes, algunos no preguntaron, pero tienen las mismas dudas que todos que nosotros nos preguntamos. Entonces, muy agradecido de parte del personal técnico y también a usted, Ismael, muy agradecido. Y esperamos seguir en lo que nos hemos propuesto, más charlas, más conocimiento que a nosotros nos ayuda a mejorar en las granjas. Muy agradecido a Marcus y, a Santiago y esperemos que seguir así. Ujú. Bueno, Gracias a ustedes. gracias a ustedes, muchachos. Y bueno, quedamos con, si les parece, en 15 días, del mismo modo que hicimos esta vez. Después charlen entre ustedes en el grupo de ustedes de WhatsApp, decidan qué tema quieren que tratemos en 15 días y si surgen también algunas dudas o consultas de este tema, lo charlamos con Marco o conmigo. Y también, obviamente, lo vamos a invitar a Marco a que participe la próxima reunión si quiere, si él está disponible, si no está justo de viaje. Pero bueno, la idea es así cada 15 días ir haciendo los entrenamientos de estos. Chévere. Muchas Y bueno, gracias y ya también, una visita Muchas gracias. física apenas podamos con el tema de la, de la influenza. influenza. Muchas Ujú. gracias a Y todos yo les también por envío también una participar. copia de la presentación aquí. Yo tomo la invitación de la reunión que hicimos. En esta invitación yo les contesto con una copia de la presentación. Y si ustedes tienen cualquier duda, por favor, busquen a Santi, a mí. Estamos súper pendientes y gracias por la atención y por la receptividad. Muchas gracias. Gracias, Gracias a Marcos. todos. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Bueno, que tengan Gracias. buenas tardes. Una buena Chao, Hasta Cuidado tarde. con amigos. luego. todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, Chau, chao. Chao, chau. gracias. Hasta Muchas luego. gracias.